Bueno, con la ayuda de Dios, después de varios meses terminamos de estudiar el libro de Nehemías. Creo que todos fuimos enseñados en esto. Creo que el Señor habló a nuestro corazón, nos enseñó como iglesia, ¿no? Como individuos, como familias, como personas, a tomar, por supuesto, en serio la obra de Dios, a tomar la voluntad de Dios como algo que tenemos que hacer y a tomar decisiones en ese sentido con respecto a nuestro liderazgo, con respecto a nuestra santidad, a cómo nos enfrentamos o cómo vemos o qué tan serio tomamos a este Dios todopoderoso que nos ha salvado y que está hoy en medio de nosotros. Y bueno, hemos visto todo el trabajo, todo el esfuerzo. Yo les decía en alguna ocasión, de pronto llegamos al último capítulo de Nehemías, ¿no? Y es una hoja que no lo voy a hacer, pero es una hoja que me gustaría que no estuviera ahí, es una hoja que me gustaría quitar, ¿no? Ves un pueblo victorioso levantándose, haciendo, pero de pronto, capítulo 13 de Nehemías, todo regresa al inicio, todo regresa al mismo lugar. Es el pueblo de Dios alejado del Señor, tomando emparentando con gente que Dios había dicho que no. Y bueno, la reacción de Nehemías, ¿no? de este enojo, ¿no? de estas medidas que toma con respecto al sacerdocio, pero también con respecto al pueblo, a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Nehemías? Creo que es importante que hoy podamos ver, con la ayuda de nuestro Señor, que no solo hacen falta tomar decisiones correctas, que no solo hace falta cambiar nuestra visión, no solo hace falta abrir nuestra perspectiva, ¿no? Hay cosas que por supuesto son útiles y son buenas y que son necesarias. Pero ¿qué le faltó? Yo me pregunto, ¿qué le faltó al pueblo de Dios para, después de ver todo el trabajo, todo lo que Dios hizo en todo el transcurso del libro, para regresar al mismo punto? Y creo que la respuesta es: les faltaba a Cristo. No podemos solos, ¿no? Y finalmente había una promesa que desde el Génesis está presente en la Biblia, que es que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías. Así que no va a pasar nada en nuestras vidas si no consideramos que necesitamos un Salvador, que estamos perdidos, dice la Biblia, en nuestros pecados, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que necesitamos urgentemente un Salvador. Cosas que no vamos a hacer con nuestro esfuerzo, podemos tener la mejor actitud. Necesitas a Cristo, necesitas el Mesías prometido, que desde el Génesis está presente en la Biblia. Y hemos de empezar ahora una serie de predicaciones justamente basado en eso, en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todos sabemos que el Evangelio es algo central de nuestra fe, ¿no? Todos sabemos que estamos aquí gracias al Evangelio que nos fue predicado. Pero si ahorita quizá pasamos algunos al frente y decimos, dime qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué responderías? ¿Qué es el Evangelio? ¿No? Estoy seguro que encontraríamos diferentes quizá posturas, diferentes definiciones. Probablemente no tenemos una definición
vamos a decir, muy parecida la de un hermano a otro, porque tenemos diferentes, o no hemos, vamos a decirlo así, no hemos sido enseñados o hemos tenido una perspectiva desde el principio, si no errónea, sí incompleta del Evangelio. Si de pronto nos podemos a leer, por ejemplo, las declaraciones de fe de diferentes iglesias, ¿no? O el Evangelio para diferentes iglesias, de pronto puedes ver cosas tan extrañas, ¿no? Y tan ajenas al Evangelio, cosas que dices, ¿en serio esto es el Evangelio? ¿No? Sobre todo hay una característica en la mayoría de estas definiciones. Muchas personas centran el Evangelio en el hombre, ¿no? Centran el Evangelio en la necesidad del hombre, en quién es el hombre. Entonces, tú necesitas un Salvador para que tú estés bien, para que te vaya bien, para que tú, y todo de pronto centrado en el Evangelio. Y Dios se queda en un segundo plano. Dios se queda relegado, ¿no? Como si el centro del Evangelio fuéramos nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que el Evangelio son buenas noticias, por supuesto. La definición, vamos a decir, de la palabra evangelio, que quizá tú me puedas decir hoy, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Me vas a responder, buenas noticias. ¿Y el evangelio son buenas noticias? Por supuesto, el evangelio son buenas noticias. Pero no solo es eso, sino es todo lo que implican esas buenas noticias. Todo lo que está alrededor del Evangelio, todo lo que está alrededor de la obra del Señor, de la obra de Cristo. Así que quitándonos a nosotros de en medio, porque los hombres, los seres humanos tendemos siempre a querer ocupar el lugar protagónico, aunque digamos que no lo hacemos, ¿no? Les decía de estas definiciones, ¿no? Muchas, aparece Dios, pero el hombre en el centro, ¿no? Pero en muchas de estas definiciones de evangelio, y es algo que hay que temer, ni siquiera aparece Dios, ¿no? Aparece el bienestar del hombre solamente, y no es así. El centro del evangelio no es el hombre, el centro del evangelio es Dios, ¿no? Nosotros cantamos, ¿no? El centro de todo eres Jesús, ¿no? De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro de todo es Jesús, ¿no? Romanos 11 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas no son para nosotros. No dice, porque de ti, por ti, para ti, Juan, Pedro, Esteban, ¿no? O sea, todo gira alrededor de ti. A veces nosotros pensamos eso, ¿no? Todo tiene que girar. Llego a la iglesia y la iglesia tiene que girar en torno a mí. Mi familia, todo tiene que girar en torno a mí. No, por supuesto que el centro del evangelio no soy yo, no somos los seres humanos, ¿no? Si bien nosotros somos beneficiados del evangelio, nosotros somos beneficiarios, recibimos salvación, recibimos muchos beneficios gracias al Evangelio, pero no debemos olvidar que el centro es el Señor, que el centro es Dios. Yo repito, que es un concepto importante. Yo soy beneficiado del Evangelio. Yo tengo salvación, decía. Yo tengo muchas cosas gracias al Evangelio de Cristo. Pero bien, yo recibo esos beneficios como el resultado del Evangelio, pero el centro del Evangelio, repito, es Dios, es Cristo. Te voy a leer algo que dice el pastor Paul Washer con respecto al Evangelio, una definición un poquito larga, pero que me parece muy importante y que nos puede dejar muy claro lo que estamos exponiendo. Dice así Paul Washer. El centro del Jesús vino a cargar con el pecado de hombres y mujeres caídos y a ofrecer su vida como un sacrificio en nuestro lugar, ¿no? Una vez más, Jesús vino a cargar con el pecado del hombre y mujeres caídos y a ofrecer su vida como un sacrificio en nuestro lugar. Su muerte satisfizo las demandas de la justicia de Dios contra los pecadores.
e hizo posible que un Dios justo los perdonara. Su resurrección 3 días después testificó que Él es el Hijo de Dios y que Dios aceptó su muerte como el pago completo por nuestro pecado. Podemos observar esta definición o lo que nos está diciendo Paul Washer en este texto, y podemos ver esta definición de evangelio, de qué se trata. Habla del pecado del hombre, pero habla de que Jesús vino, ¿no?, a satisfacer todas las demandas de justicia de Dios, ¿no?, y que con este sacrificio se hizo el pago completo de nuestro pecado. Pero termina esta frase Paul Washer diciendo: a través de esta grandiosa obra de salvación, Dios nos ha revelado quién es Él. A través de esta grandiosa obra de salvación, Dios nos ha revelado quién es Él. Se trata de que Él sea exaltado. Se trata de que Él es misericordioso. Se trata de que Él es bueno. Se trata de Él, ¿no? Es importante también tener muy claro algo con respecto al Evangelio y la Biblia. A veces nosotros llegamos y queremos buscar el Evangelio en la Biblia y vamos a Juan 3:16, ¿no? Decimos, ¿cuál es el Evangelio? Juan 3:16, ¿no? O sea, como que hay que pasar todo el Antiguo Testamento y ya llego a Juan 3:16 y aquí está el Evangelio. O Romanos 6:23, Romanos 3:23, ¿no? Como que pensamos que el Evangelio está contenido en algunos textos, ¿no? Pero no es así. Es importante tener claro que en la Biblia no solo hay textos que hablan del Evangelio. La Biblia es el Evangelio desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. En toda la Biblia está contenida el Evangelio. Por supuesto, hay textos que nos definen muy claramente el Evangelio, la obra de Cristo, como los que acabamos de mencionar. Pero desde Génesis 1:1 observamos el Evangelio, ¿no? Vamos a ir a esto. Ve por favor a Génesis 1:1. Algo importante al observar todos estos textos, al poder estudiar de manera más profunda el Evangelio y tener una idea clara, porque muchas veces no vivimos una vida plena en Cristo porque no conocemos a nuestro Señor, ¿no? Porque no conocemos el Evangelio, ¿no? Y vamos tomando decisiones y vamos haciendo cosas que no están ni en la voluntad de Dios, y a veces nosotros confundidos porque, repito, no tenemos claro el Evangelio. Y algo importante, primeramente no tenemos claro quién es Dios, y para poder entender el Evangelio primero es importante entender, y digo, no vamos a entender la grandeza de este Dios todopoderoso, infinito, omnipresente, omnipotente, pero sí necesitamos tener un acercamiento a quién es Dios. Entonces, para poder ver y entender la necesidad de la muerte de Cristo, ¿no?, que es algo central en el Evangelio, para ver la necesidad, para entender la necesidad de la muerte de Cristo, necesitamos conocer más acerca de Dios. Necesitamos, repito, quitar nuestros ojos de nosotros mismos y voltear a ver quién es Dios, para entonces poder tener una idea más clara de lo que es el Evangelio y la razón de este. Dice Génesis 1:1, se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí se lo saben? ¿Sí? Vamos a decirlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, hermano, ¿cómo está contenido el Evangelio en Génesis 1:1? Primero, Moisés, cuando escribe Génesis 1:1, asume de una manera contundente y clara: hay un Dios, y este Dios es un Dios creador. Hay un Dios, y Dios es el creador del universo. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra. Hay un pastor, escritor que se llama David Platt, que dice que este es uno de los textos, o quizá el texto más ofensivo para muchas personas.
que crea conflictos en muchas personas, ¿no? Precisamente por eso, porque el Génesis 1:1, lo que decíamos, habla de manera contundente de Dios como el creador del universo. Y para entender el Evangelio, como decíamos, debemos saber que Dios es Dios con todas las implicaciones. Dios es Dios, Dios es todopoderoso con todo lo que implica eso. Nosotros somos su creación y nosotros como su creación nos rendimos a este Dios creador con esta implicación de autoridad, con esta implicación de padre, ¿no? ¿Por qué tus hijos se someten a ti? Porque hay una implicación de autoridad cuando somos padres, ¿no? Igual hay muchos padres que nos encargamos de quitar eso, pero hay una implicación de autoridad cuando tú eres padre y tu hijo te obedece. ¿Por qué? Pues porque eres el papá, porque eres la mamá, y eso implica autoridad, ¿no? Hay esas autoridades implícitas que Dios ha establecido y están. Por ejemplo, yo no tengo que darle mucha más explicación a mi hija cuando le doy una indicación, ¿no? A mí no me gusta mucho esa respuesta de porque soy tu padre, ¿no? Pero a final de cuentas es porque soy tu padre, ¿no? O sea, a final de cuentas es por la implicación de autoridad que yo como padre tengo sobre mis hijos, ¿no? Si Dios es creador, esto implica autoridad. Toda la creación se somete a este Dios creador. Y eso crea conflictos. Y por eso a muchas personas les es difícil entender o aceptar el Evangelio. Porque si entendemos primero, Él es el Dios creador del cielo y la tierra, luego entonces, yo me tengo que someter a este Dios creador, ¿no? Y tenemos un problema importante. Nosotros, las personas, no quieren estar sometidas a Dios. No quieren someter su vida a Dios. Y eso causa conflicto. ¿Qué dice la Biblia? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios se reveló, vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas. No es una falta de entendimiento o no es una falta de conocimiento. Dice el pastor Armando Alducin, el problema del hombre más bien es ese conflicto moral. Yo no me quiero someter a Dios, yo amo mis obras, yo amo vivir mi vida como quiero, yo me amo a mí para terminar con el asunto. Yo me amo a más, entonces yo amo más hacer mi voluntad, por supuesto, que hacer la voluntad de Dios, que someterme a Dios, ¿no? Eso de rendir cuentas a un Dios y someter mi vida causa muchos conflictos. Así que es, como decíamos, una manera o la manera en la que podemos entender el Evangelio, primeramente, es tener bien claro quién es Dios, su posición de autoridad y algunos otros atributos que estaremos estudiando entonces. Empezaremos con que Dios es amor. Dios es amor. Vea primera de Juan 4:8. Estamos estudiando, como yo te decía, que para ver la necesidad de la muerte de Cristo necesitamos entender el carácter de Dios. Necesitamos entender ciertas cosas de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que hemos de analizar esta mañana es que Dios es amor. Repito, no quites en mente esa idea. Para entender por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, primeramente venir a la tierra, ir a la cruz, tomar forma de hombre, forma de siervo y morir en una cruz, debemos entender el carácter de Dios y particularmente Dios es amor. Primera de Juan 4:8, también te lo sabes creo que de memoria, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Podemos decirlo? ¿Puedes repetirlo? Dice, el que no ama, amor. Si no te lo sabías de memoria, pues bueno, ya te lo aprendiste, es un texto muy corto, ¿no? Hay algo en Dios, en el atributo de Dios, como acabamos de leer. Dios es amor.
hay algo en Dios, en sus atributos, en su carácter, para hacerlo ir como una oveja al matadero. Repito, necesitamos entender quién es Dios para poder entender la necesidad de la muerte de Cristo. ¿Qué hizo a Dios enviar a su Hijo, ser entregado como oveja, ser maltratado, ser golpeado, aguantar las burlas? Podemos pensar en las burlas y en los golpes y en los clavos en sus manos y en sus pies. Podemos pensar en todo esto, pero creo que todo esto queda un poco pequeño comparado, por ejemplo, a Jesús en la cruz, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El abandono del Padre. ¿Qué llevó a Cristo? ¿Qué llevó a Dios a hacer esa obra? ¿Qué hizo al Padre entregar a su Hijo? ¿Tú entregarías a tu hijo por un delincuente? Si me preguntas a mí, mi respuesta es no. Yo entregaría a mi hija para purgar la condena de un matón, violador, ladrón. Mi respuesta, no sé la tuya, la mía es no. Yo no entregaría a mi hija, lo más amado y precioso, ¿no?, por un delincuente. Pero el Señor hizo eso. El Padre entregó a su Hijo por varios delincuentes, ¿no?, por varios pecadores, ¿no? Y digo delincuentes, tengo mucho en mente una anécdota de hace algunos años. Íbamos con unos hermanos que habían estado en prisión, todos ellos, e íbamos predicando en diferentes lugares, daban su testimonio. Eran, pues no sé, varios hermanos, y nosotros éramos unos jóvenes, ¿no? En ese momento tendría yo unos 19, 20 años, íbamos a algún grupo de muchachos, ¿no? Y un día estábamos sentados y estábamos en una iglesia, creo, y se para el pastor y dice: bueno, tenemos las visitas de estos hermanos, que todos ellos han estado en la cárcel, ¿no? Y por ahí nosotros así: no, pues nosotros no. Y grita otro de los que, y ya dice el pastor: bueno, ellos no. Y ya grita otro de los que está con nosotros y dice: pues porque no los han cachado, ¿no? Y sí, la consecuencia de mi pecado es para que yo estuviera en la cárcel. Por eso un poco les explico, por eso la frase un poco de delincuentes, ¿no? Por justicia, yo tengo que recibir algo a raíz de mi pecado, ¿no?, por mis delitos y pecados, ¿no? ¿Qué es lo que hizo al Señor? Repito, que ya contestaban algunos de ustedes. ¿Qué es lo que hizo al Señor? Entregar a su Hijo en mi lugar. Amor, el amor. Tenemos que entender el carácter de Dios, y que el amor no es el que conocemos, ¿no? No es el amor que muchas veces nosotros decimos tener. No es el amor el que ves en las telenovelas de la noche, ¿no? Ese no es el amor. Siempre decimos el amor de Disney, ¿no? El amor del príncipe que encuentra a la princesa y la rescata y son felices para siempre. Tenemos una perspectiva manipulada por la cultura en la que vivimos con respecto al amor. ¿Sabes qué? El amor no es eso. ¿Quieres saber qué es el amor? Tienes que voltear a ver a Dios. Porque dice aquí: porque Dios es amor. No solo está diciendo que Dios ama, no solo está diciendo que Dios ama, sino que Él, su esencia es amor. Y entonces, como consecuencia, dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Te das cuenta del conocimiento? Necesitas conocer a Dios primero, porque Dios es amor, ¿no? Él nos ama no porque seamos dignos de amor. El amor en esta tierra es: si tú haces ciertas cosas, yo te amo, ¿no?
Si tú te portas bien, a veces el mensaje con nuestros hijos erróneo es: si tú te portas bien, yo te amo, ¿no? Si mi esposa hoy está de buenas e hizo la sopa de lentejas que tanto me gusta, pues es digna de amor y entonces la amo porque está de buenas, pero no la amo tanto cuando no está de buenas. Ese es el amor que nosotros tenemos, totalmente condicionado. Y creemos que las personas son dignas de amor para amarlas. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es que Él ama porque Él es amor. No está sujeto, porque tú y yo no somos, debido a nuestros pecados, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todos somos, dice, aborrecibles. Eso dice el apóstol Pablo. A mí me cuesta trabajo decirlo, pero el apóstol Pablo dice, todos nosotros, hablando en el pasado, decíamos, aborreciéndonos, y éramos aborrecibles todos nosotros. O sea, no éramos dignos de amor. O sea que el Señor nos amó no porque hayamos sido dignos de amor, sino porque su esencia, porque su carácter es amor. Por eso Él nos ama. No hay mérito en nosotros, ¿no? Repito, cuando centramos el Evangelio en el hombre, pensamos, pues Dios me ama, ¿no? Hemos oído cosas o incluso hemos dicho cosas, ¿no? De que Dios me ama porque, o Dios me salvó porque Él sabía que yo iba a ser un buen siervo de Dios, entonces por eso me tomó para Él, ¿no? No, equivocado. Si piensas así, no conoces a Dios. Dios me amó porque sabía que yo iba a responder, ¿no? Dios me amó porque vio que mi corazón tenía buenas intenciones. Cuando pensamos así, no conocemos el amor de Dios. El amor de Dios no es condicionado a la dignidad de amor en las personas. No es un amor condicionado a lo que haces, a tu obra. El amor de Dios es porque Él es amor. El Señor es amor. Ve por favor a Isaías 30, 18. Te voy a leer primeramente la nueva traducción, bueno no, Reina Valera y después la nueva traducción viviente. Isaías 30, 18 dice: por tanto, Jehová esperará tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado. Vamos a observar varias cosas. Estamos estudiando en este punto el amor de Dios, pero algo importante que desde este momento es importante hacer notar, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto, ¿qué dice? Será exaltado. O sea, el centro del amor de Dios no es que yo me sienta bien, ¿no? O de la piedad de Dios no es que yo me sienta a gusto. El centro de la piedad de Dios es que Él es exaltado. Decíamos al principio que Dios nos muestra, esta frase de Paul Washer, ¿no? A través de su obra de salvación, Él nos revela quién es Él. A través de su piedad, el Señor es revelado y a través de su misericordia, el Señor es exaltado. Porque Él es Dios digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Sigue diciendo el texto, por tanto Jehová esperará tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo. Otra cosa que podemos entender de Dios aquí es que Dios es justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ahora sí, te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Una vez más, el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda, ¿no? Este amor, Dios es amor, pero finalmente, repito, este amor redunda, este amor o esta obra de Cristo de compasión en tu vida y en mi vida es para que Él sea exaltado. Él es glorificado, Él es bueno, ¿no? Así que no centremos nuestros ojos en
Dios me salvó. A veces cuando damos, por ejemplo, nuestro testimonio, ¿no? A veces cuando hablamos de la obra de Cristo en nuestras vidas o del amor de Dios en nuestras vidas, nos la pasamos hablando de nosotros y no de Dios, ¿no? Y a veces parece que importa más mi pasado, me importa más, ¿no? Como que, y de pronto un testimonio que pretende ser de bendición, ¿no? Se vuelve en algo confuso porque el centro es la persona, ¿no? Entonces cuando tú compartas de lo que el Señor ha hecho en tu vida, no te centres tanto en ti, no nos centremos tanto en nosotros para poder dar un buen mensaje de lo que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio no se trata de mí. Si yo estoy dando el Evangelio, pero lo que hablé en media hora, 27 minutos fue centrado en mí y Dios queda en un segundo plano, pues bueno, estamos dando un mensaje por lo menos confuso o que puede confundir. Cuando hables del amor de Dios, habla del amor de Dios. Céntralo en Él. El centro del Evangelio, repito, es Dios, y que es algo que es importante, ¿no? Que creo que es la enseñanza principal o central que hoy nos debemos llevar con respecto al Evangelio. El Evangelio está centrado en Dios. Se trata de Él, todo es por Él, todo es de Él y todo es para Él, ¿no? A través de Cristo fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Así que vamos a quitar nuestros ojos de nosotros y vamos a ponerlos en Cristo y vamos a ponerlos en nuestro Señor, ¿no? No es sencillo. Nos despertamos en la mañana y creo que lo primero que pensamos es en nosotros, ¿no? Nos despertamos y voy a hacer o esto, o me duele esto, o yo, ¿no? Estamos demasiado centrados en nosotros. ¿Por qué no llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo y aprender a despertar? Y lo primero, por ejemplo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo, ¿no? Creo que para nosotros cambiarían las cosas de una manera importante cuando aprendamos a centrar nuestra mente en Dios y no en nosotros, ¿no? Se trata de lo que Dios ha hecho por amor, lo que Él hizo por nosotros por amor. El Evangelio entonces declara la intervención divina en un mundo sin esperanza. El mundo sin esperanza no es el centro. El centro es la intervención divina, el amor, la gracia, la justicia de Dios. Ahora ve por favor a Isaías 6. Ya entendimos, bueno, podríamos estudiar con respecto al amor y que Dios es amor muchísimo, muy profundamente, pero bueno, no estamos, el centro no es el amor, el centro es el Evangelio, pero repito, estamos buscando conocer los atributos de Dios o quién es Dios, el carácter de Dios, para entonces poder tener un entendimiento más claro de lo que es el Evangelio. Y el segundo punto es, Dios es santo. Dios es santo. Decíamos, ¿qué llevó a Cristo a ser crucificado y a ser entregado por el pecador? El amor, ¿no? Tengo que entender el amor de Dios para entender por qué razón Cristo se entregó. Pero también, ¿por qué Cristo fue entregado y por qué se tuvo que aplicar justicia en Cristo? Porque Dios es santo. Dios es santo. Isaías 6, versículos del 1 al 3. Dios es santo. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo:
santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuáles eran las voces que daban estos ángeles? ¿Puedes repetir lo que decían los ángeles? Santo, santo, santo. El único atributo de Dios que la Biblia reitera en diferentes ocasiones. Puedes ver en Apocalipsis que decían los ángeles: santo, santo, santo. Isaías describe el trono de Dios de la misma manera. ¿Qué decían estos serafines que estaban aquí? Santo, santo, santo. ¿Sabes que la Biblia es, en el idioma que fue escrita la Biblia, que muchas veces es redundante, o esto quiere decir que repite lo que ya dijo antes, ¿no? Repite, por ejemplo, ahorita estoy redundando, ¿no? Repite lo que antes ya había dicho, ¿no? Yo porque me equivoco, ¿no? Pero la Biblia no, porque se equivoca. En el lenguaje en el que la Biblia fue escrita, esta cuestión de redundar era como si tú sacaras tu marcatextos fosforescente y le pusieras a eso una señal grande. Esto es importante. Esto es importante. Es resaltar algo para llamar nuestra atención. Dios es santo, santo, y no lo subraya una vez, ¿no? No solo le pone amarillo fosforescente, sino alrededor le pone anaranjado fosforescente y comillas, ¿no? Algo a lo que el Señor llama nuestra atención esta mañana es que Dios es santo. Dios es santo. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Porque a veces el evangelio es muy fácil decir: Dios te ama. Y sí, lo acabamos de ver, es parte del evangelio, ¿no? Dios te ama. Pero si tú le dices a una persona: Dios te ama, qué bueno, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Pues yo quiero eso, ¿no? Pues, ¿no? O sea, ¿quién va a decir que no? Dios quiere que te vaya muy bien, ¿no? A veces así predicamos: Dios, mira, si vienes al Señor, Dios te va a dar trabajo. Pues vengo al Señor, ¿no? Ven y Dios te va a arreglar todos tus problemas. Entonces, por eso hay mucha gente confundida, ¿no? Viene y, pues, a ver, Señor, arréglame todos mis problemas, ¿no? No conocemos a Dios. Primeramente vimos: Dios es amor, pero también Dios es santo. Y es un mensaje que es importante, primeramente, entender nosotros, para entender el evangelio y cómo el evangelio afecta a mi vida y cómo yo debo vivir de acuerdo al evangelio en mi vida. Primero, en ese entendimiento: Dios es tan amoroso que envió a su Hijo a morir por mí. Pero también Dios es tan santo, 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 que envió a su Hijo a morir por mí. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Esta palabra comunica la idea de algo separado, algo diferente, algo apartado. O sea, Dios no es como nosotros. Es diferente, es diferente. Significa, en primer lugar, que Dios está por encima de toda su creación y que es completamente distinto a cualquier ser creado. Eso implica la santidad de Dios, que está por encima de todos, que es diferente. Como decíamos, su amor es diferente al de su creación, ¿no? Su santidad es diferente, su carácter es diferente, ¿no? Que si bien Dios puso su imagen en nosotros, pero Él es santo, 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 diferente, único. Él es Dios, distinto a cualquier ser creado. Es diferente a nosotros, porque Dios es incomparable. Dios es incomparable, no lo puedo comparar a mí. No puedo pretender comparar el amor de Dios al amor que tengo yo. No puedo comparar la santidad de Dios
al amor, a la santidad que tengo yo. No puedo comparar, por favor, y lo digo así porque lo hacemos quizá no de manera consciente, pero sí en nuestra mente. No puedo comparar el amor de Dios al amor de Disney. Y pensamos que eso es el amor. Y vamos por la vida caminando pensando que el amor que Dios ofrece es como el del príncipe, ¿no? No, conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Entonces, ten en mente cuando hables y cuando pienses en el Evangelio, Dios es amor y Dios es santo. Ve por favor a Habacuc 1. Dios está por encima, separado, decíamos, de la corrupción moral de la creación. Dios está separado y totalmente ajeno a lo pecaminoso. Dios no peca, Dios no puede pecar y Dios no se complace en el pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado porque Él es santo. Habacuc 1, versículo 13, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas en esta ocasión. Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. ¿Cómo son los ojos de Dios? Limpios. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando un impío devora al que es más justo que él. Pero el profeta está diciendo: muy limpios son tus ojos. Ahora dice la Nueva Traducción Viviente en esta misma frase: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Por qué envió Dios a su Hijo y por qué tuvo que morir Cristo en una cruz, sacrificando su vida? Porque Dios no soporta ver la maldad. Porque Dios es amor, pero Dios es santo. Y la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Él es santo. Entendamos el Evangelio desde esa perspectiva. Una vez más, redundo, quiero reafirmar por qué envió a su Hijo al mundo a morir. Porque es santo y no puede ver el pecado, porque sus ojos son puros y porque Él no soporta ver la maldad. Él es santo. Pero también Dios es justo. Dios es justo. Ve al Salmo 11. Salmo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo es Dios? Justo. Otra vez, porque había necesidad de que Cristo muriera y padeciera en esa cruz, porque Dios es justo. ¿Te das cuenta que en esto el hombre está pasando a un segundo plano? No solo es porque el hombre necesitaba ciertas cosas, que bueno, Dios dio provisión, pero repito, eso es el resultado del Evangelio en nuestras vidas. Pero una vez más, el Evangelio está centrado en Dios. ¿Por qué fue necesaria esa obra? Porque Dios es justo. Decíamos, Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios tiene que aplicar justicia. En la cruz Dios no pasó por alto los pecados. Si hubiera pasado por alto los pecados, era simplemente: ok, me hago como que de la vista gorda, yo no vi nada, nadie vio nada, y nos quedamos así. Pero Dios es justo y Dios dio la provisión para que Él aplicara su justicia, porque Él es justo.
Y en su amor y su misericordia hizo que la justicia no fuera aplicada en ti y en mí, los merecedores de esa justicia, sino Cristo tomó tu lugar por amor, tomó tu lugar y el mío, y le dijo a su Padre: aplica en mí la justicia. Era necesario que se aplicara justicia. Dios aplicó justicia. A veces decimos, y con cierta razón, que la salvación es gratis, ¿no? Y bueno, nosotros la recibimos sin hacer nada, y eso es gracia, ¿no? Eso es la gracia de Dios. Yo no tengo que hacer nada para obtener la salvación. Para mí no implicó que yo pagara. Y en ese sentido, bueno, puedo decir que la salvación es gratis, pero fue costosa. Fue costosa. ¿Cuál fue el costo? La sangre del unigénito Hijo de Dios. Así que no fue gratis. Se pagó un precio alto porque tú y yo estuviéramos aquí tratando de abrir nuestros ojos para entender la obra de nuestro Señor. Dios es justo. Vea Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es justo y es recto. Todos sus caminos son rectitud. Entendamos el Evangelio, repito, a través de quién es Dios. Hemos visto: Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. La justicia de Dios no solamente describe el carácter de Dios. Una vez más, la justicia de Dios no solamente describe quién es Dios. La justicia de Dios también describe la relación que Dios tiene con su creación. La relación que Dios tiene. O sea, nosotros nos relacionamos con Dios. Y bueno, estamos hablando de la justicia, pero podemos decir, nosotros nos relacionamos con Dios, ¿no?, a través de su carácter, a través de su amor, a través de su santidad y también a través de su justicia, ¿no? Muchas cosas que tal vez no entendemos, que pueden estar pasando en nuestras vidas, que pasan en el mundo, es con esa relación de Dios con su creación, mostrando su justicia. La justicia de Dios está presente en su relación con los hombres, con los seres humanos. La justicia de Dios, repito, no se pasó por alto nada, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no? Nos relacionamos con él a través de su justicia, y él va a juzgar a la humanidad con un juicio justo. Ve por favor al Salmo 9. Salmo 9, versículo 9. Salmos 9, versículo 9 dice: Pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono. ¿Qué dice? Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Para qué dispuso su trono? Para juicio. Versículo 8: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Creo que iba en la cita, no sé si sea el versículo 7, a ver si es el 7, ¿verdad? Dice: pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Para qué dispuso Dios su trono? Repito, para juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces decimos, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le teme, pero como respeto. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea,
por supuesto tenemos miedo de la santidad de Dios. Por supuesto yo tengo miedo de fallarle a mi Señor. Y por supuesto yo tengo miedo a relacionarme con Dios a través de su justicia, desde mi propia justicia, desde lo que yo hago. Porque su trono está dispuesto para juicio, ¿no? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él es justo. A veces cuando hablamos de la justicia de Dios, decimos, sí, Señor, haz justicia ¿no? Pero tengamos temor al pedirle justicia al Señor. Señor, haz justicia. ¿En serio? O sea, ¿de verdad quieres que el Señor aplique justicia? ¿Cómo ves si empezamos con nosotros? ¿Cómo ves si empieza contigo? Ahí es cuando decimos, no, Señor, bueno, mejor misericordia. Tengamos cuidado, porque sí, Dios es un Dios justo y Dios aplicó su justicia. Entendamos, repito, el Evangelio a través de quién es Dios. ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué piensas de Dios? ¿Cuál ha sido tu idea todos estos años? No sé cuánto tiempo tengas en Cristo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu idea desde que te convertiste al Señor de Dios? Decía al principio, muchas veces nosotros vivimos no una vida plena en el Señor porque no conocemos al Señor, ¿no? Creemos conocer el Evangelio, pero no conocemos el Evangelio. Lo tenemos equivocado, lo vivimos desde cierta perspectiva, ¿no? Pero, repito, hemos de estar viendo a partir de hoy, buscando entender primeramente quién es Dios y qué es el Evangelio, para que esto pueda ser reflejado en nuestras vidas, en nuestras decisiones, ¿no? Por eso te hago hoy esta pregunta: ¿qué piensas de Dios? ¿O qué has pensado de Dios? ¿Cómo responderías esta pregunta ahora relacionándolo con la predicación del Evangelio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos predicando el Evangelio? Quizá de una manera incompleta, quizá un Evangelio centrado en el hombre, ¿no? Pero no centrado en el Señor. Muchas veces leemos la Biblia, y eso lo confieso, y voy a decir, yo muchas veces leo la Biblia y me busco a mí, ¿no? Hoy la Biblia necesito consuelo, ¿no? O sea, pienso en mí, ¿no? A ver qué dice sí, aquí me encuentro. Sí, Señor, gracias, porque yo. Como si la Biblia se tratara de mí, ¿no? ¿Te ha pasado o soy el único? Soy el único, ¿verdad? Chispas. La Biblia se trata de Cristo. La Biblia se trata de Dios. Entonces yo no abro la Biblia empezando a encontrarme a mí. Yo abro la Biblia, ¿no?, buscando encontrar a Dios y a su obra, ¿no? Y ahí es donde vamos a ser plenos, ¿no? Yo no necesito un autoconocimiento personal y saber de mí, pues, llevo muchos años centrándome en mí, ¿no? ¿Qué tal que a partir de hoy empiezo a olvidarme de mí y me empiezo a centrar en el amor, en la santidad, en la justicia, en la misericordia de mi Dios, y me olvido de mí y me olvido de mis problemas, ¿no? Un pastor que leí hace tiempo decía: los momentos más difíciles de mi vida han sido cuando he estado pensando en mí. Analiza tus momentos más difíciles. ¿En qué estás pensando? Me hicieron, yo, pobre, me duele, yo. Algo nos enseñaba Fer ayer que me quedó muy clavado. Y me fui analizando, Fer, todo el camino, su frase. Él corre, él es corredor, y dice que muchas veces él tiene algún dolor, ¿no?, que pudiera, tal vez, no sé si lo estoy contando bien, espero que sí, que pudiera impedirle correr, ¿no? Por ejemplo, la rodilla, ¿no? Y si él se centrara en el dolor, pues bueno, ya dejaría de correr. Pero él dice: yo soy corredor y un corredor corre. Entonces me duele y debo saber que ese dolor me va a acompañar.
y que ese dolor va a estar aquí, pero ese dolor no me va a impedir hacer lo que un corredor hace, ¿no? Nuestra vida en Cristo. Vives dificultades, tienes un dolor, que Dios pueda quitarlo, pero ¿sabes qué, hermano? Dios puede quitar ese dolor, pero Dios podría no hacerlo. Pregúntale al apóstol Pablo, 3 veces le he pedido que me quite este aguijón, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué te parece si quitamos nuestros ojos de nosotros? De él me duele, de él me lastimó, de él mi papá me hizo, de él mi esposo, de él. Y nos centramos y nos bastamos en su gracia y en su misericordia y en su amor y en quién es Él. Hermano, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer. No puedes amar a algo o a alguien que no conoces. No puedes amar a alguien que no conoces. Para entender el Evangelio necesitamos conocer a Dios. Estamos tentados a predicar el Evangelio de la forma más atractiva posible, ¿no? Porque a mí me gusta conservar la audiencia, ¿no? Y hemos visto iglesias o lugares llenos en los que te va a ir bien y vas a estar bien y se llenan, ¿no? Pero cuando empiezas a hablar, pero Dios es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Pero cuando se menciona la palabra pecado desde el púlpito, que el pecado es... El otro día yo pensaba, mi única aportación al Evangelio, si pudiera haber alguna, mi única aportación al Evangelio es el pecado. Es lo único que yo aporté en esto. Cuando hablamos de pecado, de santidad, así que busquemos dar las buenas nuevas, por supuesto, son buenas noticias, pero es importante saber, para ver una buena noticia, si yo le digo a alguien que nunca ha tenido cáncer, ¿qué crees? No tienes cáncer. Ah, pues qué padre, no, nunca he tenido cáncer. Si tú a alguien que tiene cáncer, de pronto el doctor llega, le dice, ¿qué crees? No tienes cáncer. Ah, es una buena noticia. Pero para entender esa buena noticia, primero hubo una mala. ¿Sabes qué? Tienes cáncer. Y para poder ser pleno y disfrutar la buena noticia es, ya no tienes cáncer. Hermano, nuestro cáncer es el pecado. Y para que una persona pueda entender la grandeza de la santidad y de la obra de Cristo, necesitamos entender nuestro pecado y nuestra condición y de dónde nos sacó. Yo era ciego y ahora veo. Yo era un pecador y hoy tengo esperanza. Así que, hermano, centrémonos en el Señor. Vamos a decirlo así, en nuestra relación con el Evangelio. ¿Cómo te relacionas con el Evangelio? ¿Cómo te hace vivir tu vida el Evangelio? Y cuando prediquemos el Evangelio, no solo se trata de decir Dios es amor. Dios es amor y es una verdad, por supuesto, lo acabamos de estudiar. Dios es amor y es una verdad. Pero para predicar el Evangelio completo necesitamos también predicar que Dios es santo y que Dios es justo. Así que no se nos olvide, ¿no? Decía hace ratito, tal vez a una persona le dices, Dios te ama, y hasta ahí las cosas van a estar bien. Pero cuando le digas, pero no ama tu pecado, pero Dios va a aplicar justicia si no te arrepientes, ¿no? Ahí probablemente pierdas 2 oídos, pero vas a ganar fidelidad al mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, estemos observando todo esto, repito, a partir de hoy, el Evangelio centrado en Dios, ¿no? Y nosotros conociendo bien a Dios para poder entender qué es el Evangelio. Por favor, inclina tu rostro
Y vamos a orar. Bendito Padre, te honramos y damos gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia, Señor, por la gracia, Señor, que has depositado en nosotros. No podemos entender, Señor, la grandeza de tu amor, Señor. No podemos entender cómo, siendo lo que éramos, Señor. Uno de mis textos favoritos, Señor: apenas moriría alguien por un justo, pero cuando yo estaba en mis delitos y en mis pecados, por tu amor viniste, Señor, y entregaste a tu Hijo, Señor. Pero también porque eres santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Y tú quieres proveer santidad a tu pueblo, Señor. Tú quieres hacer partícipes de la santidad, Señor, a tu pueblo, Dios. Y tuviste que aplicar justicia, Señor, y una justicia que no aplicaste en mí, Señor, sino que por tu amor esa justicia fue aplicada en tu Hijo Jesucristo. Y me hiciste justicia, Señor, y me llamas justo, Señor, y justificado, Señor, para contigo. Ahora tengo paz contigo, Señor. Esta paz que no implica que no haya problemas, Señor. Sí, hay un chorro de situaciones alrededor, pero cuando tengo paz contigo, y cuando estoy reconciliado contigo, y cuando sé, Señor, que aplicaste tu justicia, no en mí, Señor, pero que la depositaste en mí, me imputaste la justicia de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy puedo venir ante tu trono de gracia y llamarte Padre, y orarte, Señor, y saber que me escuchas, y saber que eres bueno, y saber que estás al pendiente, Señor, y que tienes cuidado de tus ovejas, Señor, y que tus ovejas oyen tu voz, y que tus ovejas te conocen, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia, como familias, individuos, conocerte, Señor. Queremos conocerte. Muéstranos, Señor, quién eres. Muéstranos, Señor, a tu Hijo Cristo en aquella cruz, Señor. Muestra, Señor, esos ojos hoy brillando como fuego, Señor. Aquel Cordero que quita el pecado del mundo, Señor, y todo lo que ha implicado, Señor, el Evangelio, Padre, tu obra, la obra de Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos, te amamos porque tú nos amaste a nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.